Y muchas gracias por venir hoy y dejarme que os hable de lo que es mi pasión, la investigación interdisciplinar, que es verdad que habla mucho de derecho, pero también habla de cómo otras disciplinas pueden ayudar a complementar lo que sabemos y, sobre todo, cómo funcionan y entender y mejorar las instituciones judiciales. En este caso, concretamente, vengo a hablaros de la justicia. La justicia que, como sabéis, es fundamental para la protección de vuestros derechos. Y preocuparnos por su buen gobierno es fundamental. Os preguntaréis, ¿realmente es algo tan preocupante? Y aquí es donde os voy a dar el primer dato. Pues sí, como podemos ver, en el caso de España, por ejemplo, la justicia española no pasa del aprobado. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Pues hay que preocuparse porque al final una justicia sin confianza es una justicia vulnerable. Vulnerable ante los ataques antidemocráticos o ante su reputación, que al final no solo afectan a su funcionamiento, sino también al usuario, es decir, a vosotros. ¿Confiaríais realmente en una institución que parece que no hace bien su trabajo? Pues es justo aquí donde la gobernanza judicial intenta hacer la diferencia, entender en primer lugar su estructura, sus normas, sus procedimientos y la toma de decisiones de los jueces para, en este caso, buscar buenas políticas y instituciones que nos ayuden a futuro a mejorarla. En este sentido, la mejora de la eficiencia, transparencia, independencia judicial, al final puede tener un impacto muy importante en generar nueva confianza para los ciudadanos. En este sentido, ¿cuál es la ventaja de una investigación interdisciplinar? Que es donde me gustaría llevaros. Pues tiene la ventaja de complementar todo aquello que, por ejemplo, una disciplina única no puede explicar. En el caso del derecho, tener en cuenta que se rige por la aplicación de normas. Esas normas muchas veces crean mucha disparidad y no podemos entender por qué ocurren. En ese caso, otros tipos de marcos teóricos, de explicaciones de la realidad, nos pueden ayudar. En el caso concreto de mi investigación, yo lo que hago es aplicar modelos de la politología e intento ver cómo, en aquellos casos donde el derecho no es capaz de explicar el comportamiento de los jueces, a lo mejor la política puede hacerlo. Y para eso os voy a dar un ejemplo muy interesante. Pero antes me gustaría hablaros de qué supone la investigación interdisciplinar. Pues no supone demasiado. Supone mucha motivación, mucha curiosidad y el nunca quedarse con la primera respuesta y la fácil. Supone muchos retos de curiosidad, de querer viajar donde el conocimiento se está desarrollando, es decir, de oxigenar ideas. Oxigenarlas viajando, conociendo otros lugares y otros investigadores y, sobre todo, con la colaboración entre distintas disciplinas. Pues bueno, voy a intentar convenceros con un ejemplo que está relacionado con mi propia investigación. En este caso, lo que me interesa mucho es la eficiencia en la aplicación del derecho europeo. Toda esa legislación que viene de Europa, al fin y al cabo, genera derechos que tienen que ser respetados y aplicados a nivel nacional. Pues en este caso, los tribunales son el último recurso cada vez que penséis que no se ha hecho bien. Y claro, una manera que tienen de lidiar con casos complicados es a través de preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cada vez que alguien no sabe cómo hacerlo, que tiene una duda en su aplicación o una dificultad, siempre pueden mirar a ese tribunal y lanzar una pregunta para ver cómo deben hacerlo y aplicar esa legislación a nivel nacional. Acorde a las normas de derechos, deberíamos esperar que todos los jueces que tengan una duda deberían aplicar el derecho europeo y, en este caso, mirar al tribunal. ¿Pero es este siempre el caso? Y ahí es donde, por ejemplo, hay otras explicaciones que intentan ofrecer razonamientos alternativos, como la politología. En este caso, lo que suelen decir es, oye, pues cuando hay una autoridad última que realmente acumula todo el poder, es susceptible de que muchas veces les haga competición, ¿no? Pues en ese caso, la competición muchas veces viene por tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, que a veces tienen la última palabra también a la hora de aplicar el derecho europeo a nivel nacional. Claro, esta competición, en algún sentido, puede afectar esta eficiencia, porque al final podemos obtener algún resultado no esperado, que es la aplicación no uniforme del derecho europeo, que es lo que realmente nos interesa. Es decir, una aplicación igualitaria que no cree diferencias entre ciudadanos. ¿Cómo lo hemos comprobado? Y aquí os voy a dar un pequeño ejemplo para que lo veáis. Es a través de experimentos. Y aquí es donde todo se vuelve muy emocionante, porque ser interdisciplinar también significa traer otras metodologías más allá de la lectura de sentencias judiciales. Hemos hecho dos grupos de control, en este caso todos similares, porque tenemos que estar seguros que lo que vamos a introducir como innovador, es decir, una intervención, realmente se debe a esa diferencia a la hora de comparar, a esa intervención a la hora de comparar los resultados de ambos grupos. Y bueno, les hemos puesto ante un caso complicado, como podéis ver, y hemos dicho, en esta situación, ¿seguirías los dictados del Tribunal de Justicia?
Y ante este caso similar, los jueces tienen que decidir si aplican o no. Luego hay un grupo experimental a los cuales les hemos puesto el mismo caso, pero en este caso una decisión del Tribunal Constitucional diciendo que a lo mejor no es recomendable aplicar el derecho europeo porque contraviene las normas nacionales. Es decir, hay una vulneración y en este caso deberían preocuparse por cómo se desarrolla el derecho europeo a nivel nacional. Pues bueno, ¿cuáles resultados obtenemos? En primer lugar, un resultado que es algo contrario a las expectativas del derecho europeo. Según las normas jurídicas, siempre deberían seguir el razonamiento del Tribunal de Justicia y observamos que hay un 11% de jueces que se desvían, de modo que el derecho realmente no tiene la gran respuesta o la explicación última de por qué se comportan así. En el grupo de experimental, donde les decimos, oye, pues en este caso, además ha intervenido el Tribunal Constitucional diciendo que esto no es razonable, que deberían proteger las normas nacionales. Pues en ese sentido vemos como casi un 50% de los jueces deciden no seguir los dictados de la Unión Europea. Y claro, ¿cuál es el gran problema aquí? Pues que al final se crea mucha fragmentación en la aplicación del derecho. Ante estas contradicciones de señales o de niveles niveles de opinión entre distintos tribunales, lo que ocurre es que crean más disparidad y no aumentamos esa eficiencia, que lo que intenta es crear más uniformidad en la aplicación del derecho. Es decir, que haya equidad y aplicación igualitaria. Una vez habíamos descubierto esto, lo que es más interesante es que hubo una vocación de servicio público detrás. Tuvimos discusiones con los jueces, con los cuales co-creamos este conocimiento, y al final acordamos ciertas medidas preventivas que ayudasen a limar estas asperezas antes de que se producieran, ¿no?, este tipo de conflictos, a través de foros, reuniones informales o incluso reuniones de redes para poder ver cómo poder compatibilizar las distintas interpretaciones. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo hacer o regular el buen gobierno. Y esto se contrapone, y aquí simplemente esto es una llamada de atención, a lo que hoy día es un diseño diferente. Un diseño diferente donde la falta de confianza no es utilizada como un indicador para poder mejorar instituciones, sino como una excusa para desmantelar instituciones que lo único que hacen es proteger a los ciudadanos en contra de los abusos de poder. Así que quisiera acabar con un llamamiento a todos vosotros para haceros entender que la innovación y el futuro en las instituciones judiciales no va a venir sola, sino que va a venir de esa combinación de ideas, disciplinas, métodos y sobre todo personas que podéis ser vosotros para la mejora de esas instituciones. Así que el futuro empieza con todos y con todas vosotras. Muchas gracias y nos vemos en la sala o en la Carlos III, la institución de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Calviá.